Sí, ¿empezamos ya? Sí. Bueno, pues vamos a empezar y muy buenas tardes y en primer lugar muchas gracias a todos los presentes por vuestra asistencia a este acto. A modo de presentación, pues he de deciros que yo soy Javier Pinilla y que desde hace más de 40 años en mi ejercicio de médico internista, principalmente en el área de enfermedades infecciosas y de forma preferente en la atención del VIH, no me resulta para nada desconocido, sino todo lo contrario y muy familiar, las drogadicciones y las terapias de deshabituación. Al hilo de esto, decir que tras 20 años de presidencia en la Comisión Ciudadana Antisida de La Rioja, he tenido muchos contactos con otro tipo de asociaciones cuyo campo de acción es el de las deshabituaciones de drogadicciones, como son, por ejemplo, Proyecto Hombre, ARAD y Alcohólicos Anónimos. Esto me ha mostrado la gran importancia sanitaria que tiene la magnífica labor de estas asociaciones y, a la vez, poner en valor que todo aquello que pueda perturbar el funcionamiento de esta labor es algo que nos debe de encender las alertas sanitarias y que debemos de obrar en consecuencia. Por eso, cuando mi amigo Luis Lavarga me propuso la presentación de este libro, La noche oscura de Alcohólicos Anónimos, inmediatamente le dije que sí, que me apuntaba a esta presentación y que, bueno, pues con gran entusiasmo por mi parte. La noche oscura de Alcohólicos Anónimos. Este es un libro que podríamos catalogarlo en el género de denuncia narrativa con relatos basados en el periodismo de investigación del bueno y también basados en testimonios en primera persona. Este libro está escrito por 3 autores, por Jorge Alameda, por Luis Lavarga y por Manuel Penella, que vienen de campos como la literatura, el periodismo y la filosofía, en cada uno de sus campos. El libro en sí está dividido o estructurado en 4 partes. La primera parte es Alcohólicos Anónimos, se hace una presentación y una puesta en marco, una descripción histórica conceptual de lo que es la asociación. Se hace una revisión de sus fundadores, de sus fundamentos, el libro grande, los 12 pasos, es decir, el programa de los 12 pasos, y se concluye después de esto con unos testimonios de 2 personas muy veteranas en la asociación y con un gran conocimiento de ella, como son Jorge y como son Manuel. Y la segunda parte habla del minnesotismo. Minnesotismo es el modelo de Minnesota que viene a parasitar a la asociación de Alcohólicos Anónimos, poniéndola en peligro. Se hace una descripción de lo que es el modelo Minnesota, se pasa a revista lo que es el terapeuta, lo que es el padrino, a algunos personajes extravagantes, Dávila, y se concluye también con unos testimonios por parte de Jorge de su experiencia en cómo se consiguió el que no penetraran en el Grupo Madrid de Alcohólicos Anónimos y también otro testimonio de Manuel al respecto de este modelo Minnesota. En la tercera parte se titula Alcohólicos Anónimos 24 horas, el terror de una secta. Corre a cargo de Luis y ahí, pues, por medio de 4 capítulos con 4 relatos, se desvela estas terapias que utilizan
metodología conductista de despersonalización que producen una gran devastación del individuo y utilizan el panoptismo Foucaultiano de la peor manera. De la peor manera, el panoptismo. Bien. Y ya la cuarta parte es una parte de 12 testimonios de, pues de 12 personas que han conseguido resolver su problema del alcoholismo dentro de la Asociación de Alcohólicos Anónimos. En definitiva, estamos ante un libro de denuncia valiente, bien escrito y muy bien documentado. Y tras este preámbulo, pues bueno, vamos a lo importante, que es dar paso a los autores, les iré yo dando paso consecutivamente, y posteriormente daré paso al auditorio, daré paso a vosotros, para que hagáis vuestros comentarios, preguntas, interpelaciones, etc. Así que voy a dar paso a los autores. Y el primero, porque juega en casa además, a Luis. Vamos a ver, Luis. He conocido que recientemente has tenido una formación sobre técnico avanzado en el estudio de las sectas. Desde esa perspectiva de técnico avanzado en el estudio de las sectas, ¿qué nos puedes aportar sobre vuestro libro? ¿Qué nos puedes comentar desde ese punto de vista? Gracias, Javier. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Estoy súper emocionado de ver según qué rostros que hacía 1000 años que no veía. Pablo, Dani, que ha venido de Pamplona, Arantxa, María, joder, qué pasada. Bueno, todos los aquí presentes, de verdad que me hace un montón de ilusión, ¿vale? Y luego nada, luego también es cierto que os animo a que cuando terminemos, que pretendemos hacerlo un poquillo rápido, de verdad preguntad, porque yo creo que es un tema que es complejo de explicar lo que vamos a hablar y pueden quedar muchas dudas en el tintero y tal, y es un tema interesante, ¿vale? Entonces, bueno, yo sí es cierto que yo soy periodista, pero estudié durante el verano un curso sencillito, pero bastante completo, que da la Policía Nacional de Técnico Avanzado en Estudio de Sectas, porque básicamente me veía completamente atropellado por la situación, ¿no? Entonces me vi la necesidad de formarme para poder ayudar a la gente, a la enorme cantidad de gente que me escribía para pedirme ayuda, para pedirme consejo para salir de las sectas, ¿no? Evidentemente yo no tenía ni la más remota idea y sigo sin saber demasiado, ¿no? A mí lo que me pasó, y esto es un buen punto de partida, es que yo caí en el alcoholismo, ¿no? Esto parece una cosa como muy propia de cualquiera, o sea, de 4 gatos, ¿no? De 4 tíos tirados por la calle, pero es súper común, ¿no? Yo creo que vivimos en este momento en una sociedad, ¿no? Muy rápida, muy extrema, ¿no? Con un capitalismo ultra desarrollado, ¿no? Neoliberal a muerte, ¿no? Y el nivel de estrés, el nivel de vacío existencial, ¿no? La crisis del materialismo, ¿no? Nos pone a todos un poco en situación de jaque, ¿no? Y entonces es muy sencillo. El perro no le gusta mis apreciaciones sobre el capitalismo. Bueno, el tema es que es muy sencillo, ¿no? Que todos caigamos en estadios muy vulnerables a nivel psicológico, ¿no? De hecho, la mayoría estamos bastante tocadetes, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿no? El tema de la un segundo, que me distrae. El tema de la adicción es un paso más allá, ¿no? Yo en realidad, evidentemente, mi relación con el alcohol, pues uno se da cuenta, ¿no? Que no ha sido lo sana que uno pensaba, que ha sido más tóxica de lo que uno creía, pero yo realmente no es una depresión de caballo lo que me llevó, una serie de situaciones que nos puede pasar literalmente a cualquiera, ¿no? No hay nada de especial en lo que me pasó a mí en 2-3 años, ¿no? Pero bueno, ¿no? A mí me desató una depresión huracanada y bestial, y no hay otra manera, ¿no? De levantarme de la cama, ¿no? Quiero decir con esto que el mío es un caso muy normal, ¿no? O sea, no es algo que sea extraño, ¿no? Que las personas nos caigamos por un pozo. Es
Es sencilla y llanamente el ser humano en su flaqueza, ¿no? En su debilidad, ¿no? Y más sobre todo, insisto, ¿no? En sociedades como la nuestra, que son ultra exigentes, ¿no? A nivel económico, a nivel familiar y demás, ¿no? Muy confusas, ¿no? A nivel ideológico y demás, ¿no? Entonces estamos todos expuestos. Esto es la primera cosa que me gustaría hacer un llamamiento, ¿no? Que no nos pensemos que este libro pertenece a una especie de gremio extraño y extravagante de la sociedad. No, nos atañe a todos. Lo que pasa es que la gente no lo cuenta, ¿no? Yo de esto me di cuenta cuando solicité ayuda en el grupo de Alcohólicos Anónimos, donde conocí a Jorge y a Manuel. Me di cuenta que entra toda clase de personas, ¿no? Jóvenes, mayores, gordos, flacos, altos, bajos, ¿no? Hoy recordaba esta tarde a uno de los compañeros, que es un chaval de 25 años, ¿no? Que el problema que ha tenido para caer en el alcoholismo es que es inteligente, sensible y bueno, ¿no? Hablo de... Ese es su problema, ¿no? No, su problema es es que es muy inteligente, muy buena persona y muy brillante en todos los sentidos. Hablo de Pablo, ¿no? Y es un tipo que siente la vida con mayor emoción, ¿no? Y eso le ha llevado a darse cuenta de la parte mala, ¿no? En Alcohólicos Anónimos es un tipo que está aprendiendo a ver la parte buena, ¿no? Pero quiere decir que no hace falta mucho más, no hay que ser ladrón de bancos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, vivimos, insisto, en una sociedad vulnerable y esto nos atañe a todos, ¿no? Y lo que ha pasado es que hoy por hoy los gurús, las sectas, la pseudociencia, ¿no? Todos están esperándonos con los brazos abiertos, ¿no? Para tomarnos el pelo, literalmente, ¿no? Para vendernos su moto, ¿no? Y lo hacen muy bien. Este es el problema, es que lo hacen muy bien. Son gente muy brillante, que comunica muy bien, que tiene una serie de nociones muy básicas a nivel de psicología, a nivel de filosofía, pero que te convencen, ¿no? Y bueno, hay una serie de movimientos, ¿no? Como son, pues, por ejemplo, la psicología Gestalt, que os sonará a todos, ¿no? O, por ejemplo, las constelaciones familiares, que seguro que habéis oído hablar, incluso os han propuesto algunas charlas. Es muy común, ¿no? Están a la orden del día, ¿no? Todas las terapias holísticas, el orientalismo, todo esto, hay que tener un cuidado extremo, ¿no? Porque parecen cosas muy tontas, pero realmente detrás hay gente auténticamente diabólica, ¿no? Y te destroza la vida, ¿no? Lo que yo llamo el movimiento sectario de los 12 pasos es una más, ¿no? Es una más a sumar a este tipo de movimientos sectarios, ¿no? Como los que os he indicado, ¿no? El tema de los 12 pasos, si os suena, es el programa que nació de Alcohólicos Anónimos, ¿no? No, y me quieren bombardear ¿Queréis entre el perro y tú? Nada, el programa de los 12 pasos nació al albur de Alcohólicos Anónimos, por ahí por los años 30, ahora os contarán mejor. Y lo que pasó es que la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que es muy válida, ¿no? Realmente lo es, ¿no? Y muy eficaz para dejar de beber y a posteriori para tener una transformación personal, y lo digo yo de primera mano, ¿vale? Lo malo de tener una crisis existencial que te lleva a beber más de la cuenta es que si sales nuevo, ¿vale? Te ves obligado a hacer un desmontaje vital tan abrumador que el resultado posterior es la libertad, una libertad que no has respirado en tu vida. Lo digo con absoluto convencimiento. Yo literalmente estoy mejor que nunca. Se da la paradoja de que agradezco a esa crisis todo, porque yo era un tipo profundamente insatisfecho, ¿no? Desde los 30 años más o menos, no sabía muy bien qué es lo que quería, ¿no? Y los seres humanos necesitamos de estas crisis y necesitamos de asociaciones, como decía Javier, que nos ayuden, ¿no? Y es muy, muy puñetero que este tipo de asociaciones como Proyecto Hombre o como Alcohólicos Anónimos se vean, ¿no? Se vean amenazadas, ¿no? Por no decir asediadas directamente por el mundo de las sectas y de la pseudociencia, ¿no?
Entonces, esto es un poquito la introducción que yo quería hacer como hombre que juega en casa. Antes de que mis compañeros os expliquen, yo haré luego una breve referencia final a la secta 24 horas, que es de lo que hablo en el libro, pero creo que es muy importante que tengamos este marco conceptual inicial, ¿no? Saber que todos estamos expuestos, saber que los gurús y las sectas están muy bien escondidos, ya no es la secta del tío de la túnica, no, hoy por hoy la gente es muy simpática, los líderes sectarios, y por último que están amenazando, ¿no?, aquellas asociaciones que tradicionalmente habían ayudado mucho a las personas, y de hecho hoy Alcohólicos Anónimos, y con esto termino, está posiblemente en la mayor crisis de su historia reciente, que es lo que me ha movido a mí y sobre todo a ellos, hay que decirlo, por la afiliación que tienen con la comunidad a sacar este libro y a dar el paso, ¿no? Y gracias. Muy bien, Luis. Me ha gustado mucho eso porque me suena algo de no hay población somos población de riesgo. Sí. Esto somos todos. Esto sí, en este caso sí. Me suena a mí algo, ¿verdad? De riesgo somos todos. Lo que pasa que hay situaciones que pueden llevarnos al precipicio, situaciones de riesgo, ¿no? Hay prácticas de riesgo. Esto me ha gustado. Bueno, pues me ha gustado mucho. Luego volveremos otra vez a magnífica intervención. Ahora quisiera dar paso a Jorge. Jorge, tú viviste en primera persona, ¿verdad?, la invasión, parasitación del modelo Minnesota en el grupo de Alcohólicos Anónimos, Grupo Madrid de Alcohólicos Anónimos, y fuiste la pieza fundamental para evitar su entrada en tu grupo. Cuéntanos un poco tu experiencia en este sentido, el modelo Minnesota y cómo fueron aquellos años y aquella experiencia. Gracias, Javier, y buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a ver, en el año 2009 yo tuve una tragedia personal muy fuerte. Yo ya conocía a Alcohólicos Anónimos, llevaba más de 20 años sin beber y acudía a los grupos, pero los tenía, digamos, un tanto más espaciados, ¿no? Después de 20 años me encontraba bien y a lo mejor acudía a 3 o 4 reuniones al mes. Pero tuve esta tragedia personal y necesité apoyarme en mis compañeros. Volví al grupo que yo conocí desde que llegué, donde me acogieron de una manera maravillosa, de una manera pues afectuosa y tenía su mérito porque cuando yo llegué en 1987 pues no era precisamente una persona a la que todo el mundo se acercara confiadamente. Pero allí me desarmaron a base de amor, a base de aceptación, a base de cariño, y lógicamente a raíz de esa tragedia personal volví al sitio donde yo encontraba ese calor, ¿no? Y me llevé una gran y una desagradable sorpresa. Me encontré con que ese amor, con que esa tolerancia, con que esa libertad se estaba transformando. Se estaba transformando en justo lo contrario, ¿no? Se estaba transformando en una rigidez, en un dogmatismo, en un conductismo, en una palabra. El famoso programa de los 12 pasos, que lógicamente yo conocía y que siempre me lo transmitieron como algo de libre interpretación pues no sé, donde cada uno ponía su sello personal para su propio desarrollo. Me di cuenta que aquello se había transformado, ¿no? Me di cuenta que se instrumentalizaba de una manera absolutamente dogmática y absolutamente manipuladora. Y yo recuerdo que alcé la voz, recuerdo que dije, pero bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Todo esto desde la desorientación más absoluta, sin saber realmente que estaba ante un movimiento organizado. Pensando sencillamente, digo, bueno, pues hombre, en una asociación abierta como Alcohólicos Anónimos siempre puede haber y siempre hay personas más rígidas o con una tendencia más moralizante, personas más abiertas. La característica de la asociación es su apertura, cabemos todos. Cabe un creyente ferviente, cabe un ateo, cabe un agnóstico, nos une el sufrimiento y nos une el deseo de trascender ese sufrimiento, ese alcoholismo.
Entonces era pues absolutamente libre, ¿no? Y yo me llevé esa sorpresa, ¿no? De encontrarme que aquello estaba cambiando y no entender qué pasaba, ¿no? Pero cambiaba el lenguaje, el programa, que era algo a lo que accedías libremente, que te ibas familiarizando poco a poco, que no era ni mucho menos una doctrina, sino una inspiración, pues de repente se convertía en algo pues que realmente por dentro me crujía. Me crujía porque a un recién llegado aquello se le convertía en algo muy cuesta arriba, ¿no? El concepto básico que a mí me transmitieron, el concepto de la buena voluntad, el hacer lo que buenamente pudiera, no tomarme esa primera copa y volver al día siguiente, se estaba transformando en prácticamente un máster. A la gente le transformaban el programa en un Everest, en una montaña, y claro, levanté la voz. Y durante mucho tiempo me sentí muy solo, y me sentí muy mal mirado. Notaba perfectamente los corrillos, las murmuraciones de toda aquella gente en aquel sitio que era mi casa, que me había devuelto la vida, que me había devuelto al mundo de los vivos. Porque cuando yo llegué realmente era, pues eso, un muerto en vida, una persona absolutamente hundida, a todos los niveles, físico, mental y emocionalmente, desde luego, ¿no? Yo me rebelé contra aquello y dije que para mí pues estaba robando la esencia amorosa. El gran descubrimiento de Alcohólicos Anónimos fue que un día 2 alcohólicos entendieron algo paradójico pero real, que se podían juntar para no beber. Parece un contrasentido, pero es lo que funcionaba. 2 alcohólicos aportándose consuelo, ternura, comprensión, y que pasaban 24 horas sin tomar esa primera copa, iba pasando el tiempo y de repente la obsesión desaparecía y uno se iba incorporando a la vida y uno se iba reconciliando consigo mismo. Y aquella filosofía que fue la que a mí me cautivó, estaba absolutamente defenestrada. Se estaba transformando en un conductismo, se estaba transformando en violencia, hablando claramente en violencia. Y claro, me rebelé. Esto es lo que puedo contar. Afortunadamente fueron llegando más personas y algún antiguo que realmente conectó conmigo y empezamos a levantar la voz y a hacer más ruido, ¿no? Pero realmente aquello se tambaleaba, ¿no? Como está sucediendo desgraciadamente ahora. Aquello se tambalea. Los fundamentos amorosos se tambalean. Claro. El amor versus el dogmatismo y el conductismo, ¿no? Puro y duro, pero en su faceta más de despersonalización, ¿no? Del individuo, ¿no? Y de individualización también, ¿no? Exactamente, vamos a ver. Yo sentí pues que esa equidad con la que se me trataba, ¿no? Realmente lo que se buscaba es que yo encontrara una dignidad que existía en mí, que yo no la sentía, pero los compañeros la veían. Y yo en el espejo de esos compañeros encontré la mía. Encontré sencillamente pues mi realidad existencial, que yo no era ni Hitler, ni Jack el Destripador, ni el paradigma de la degeneración, que era simplemente un chaval que vivía malamente en su piel y que escapaba, que no encontraba dentro de sí, pues eso, las herramientas, la energía, la fuerza para afrontar la vida. Y allí la encontré, pero me la transmitieron amorosamente, no dogmáticamente. Muy bien. Muy bien, muy bien, Jorge, pues gracias. Y ahora pues damos la palabra a Manolo. Y Manolo sí, hombre, y Manolo nos va a hablar respecto al modelo de Minnesota. Vas a explicar un poquito qué es este asunto. Pues hay mucho que decir del modelo Minnesota porque lo vais a encontrar hasta en la sopa. Es decir, hay diversos centros de rehabilitación que se ponen en su página web, modelo Minnesota, ¿no? Entonces, de alguna manera, se pretende transmitir, nombre americano, pues que esto es algo puntero, ¿no? Y por lo tanto digno de pagar una gran cantidad de dinero por un ingreso en cualquiera de estos centros.
este puede ser que a veces camuflen lo de modelo Minnesota y lo pongan en pequeño, o puede ser que ni figure, pero que dentro del centro sepa que es el modelo Minnesota. Repito, siempre como algo avanzado, último, pero, en fin, puntero. Claro, esto conviene a veces estudiar la historia de las cosas, porque es donde se ve, muy claramente que las cosas no son lo que parecen. Concretamente en este caso hay que decir que el modelo Minnesota fue inventado por un tal Austin Ripley, que era un afamado autor de novelas policiales. Ya podéis empezar a sospechar. Y este hombre se ve que en algún momento, allá por los años 40, tuvo un grave problema con el alcohol, fue a Alcohólicos Anónimos y allí dejó de beber. Entonces quedó maravillado, ¿no? Pero en fin, con poco tiempo de abstinencia, él pues vio como una gran oportunidad de inventar un método nuevo, ¿no? Alcohólicos Anónimos ya estaba inventado, pero él, pues, este tipo de persona a veces va más allá de lo que conviene, y dijo, bueno, pues se trata de crear centros de rehabilitación cuyo personal esté formado por miembros de Alcohólicos Anónimos, y ahí se los deshabitúa, los desintoxica y al mismo tiempo se los reencamina para una vida de provecho. Cuando salgan del tratamiento, para continuar su proceso de recuperación, pues lo mejor será que vayan a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Esta es la idea original. Pero este Ripley, autor de novelas policiales, tenía una idea extrañísima, y es que se puede cambiar, decía él, a una persona de pies a cabeza en 3 meses. En fin, yo ya me da grima de solo decirlo, ¿no? Y entonces, ¿en qué se inspiraba? Pues bueno, él por lo visto era admirador de Ignacio de Loyola, de los ejercicios espirituales. También sin duda era un admirador de Watson, que entonces estaba de moda, el conductismo en ciertos niveles, y parece que también tenía cierta connotación militar, porque él decía que tenía no sé qué vínculo con el Pentágono. Esto puede ser leyenda, pero que en fin, él pensaba que se puede cambiar una persona en 3 meses. Todos sabemos por tristes y duras experiencias propias, o de familiares o de conocidos o de estudiosos de la sanidad, el quebradero de cabeza que representa el alcoholismo, porque la persona es desintoxicada, luego sale al mundo y ¡pum!, recae, ¿no? Pues eso, pues todo el mundo sabe que esto es un problema para las familias, para los individuos, las familias, la sociedad, y también, desgraciadamente, para las arcas públicas, porque el alcoholismo cuesta mucho dinero a la sociedad. Y claro, en fin, voy ahora a dar un pasito más. Este hombre no termina de cuajar su proyecto, pero seduce a un empresario del petróleo, el cual, un tal Austin Ripley, que era además banquero, pues ve el negocio. ¿Por qué ve el negocio? Porque realmente en esos momentos, finales de la década del 40, Alcohólicos Anónimos estaba teniendo éxito. Muy pronto la Sociedad Americana de Medicina le concedería un premio importante por sus servicios a la sociedad. Y algo más allá, o bastante más allá, el Papa Juan XXIII diría que es el milagro del siglo XX. O sea, de algún modo el reconocimiento de que ahí se había producido un descubrimiento y de que había algo nuevo para tratar el alcoholismo estaba ya en el aire. Entonces este Cole Liley pues vio el negocio, dijo, ya está, pues se trata de aprovechar personal de Alcohólicos Anónimos, el programa de Alcohólicos Anónimos, dichos de Alcohólicos Anónimos en un centro de recuperación, y ahí proceder a cambiar a estas personas en 3 meses y a cobrar, claro. Esto empezó así,
A cobrar mucho. De alguna forma, como negocio. Alcohólicos Anónimos no es un negocio, entre otras razones, porque la intuición les dijo a los fundadores que un alcohólico puede necesitar apoyo durante no unos meses, ni durante unos años, durante décadas. Yo entré en Alcohólicos Anónimos en 1988 y todavía voy. Es cierto que hay alguna época en que no fui, pero quiero decir que un alcohólico pues necesita contar con algún apoyo, y que eso era previsible. ¿Y cómo se podía lograr eso? Pues mediante la gratuidad. Y la gratuidad era importante también por otra razón, y es porque había muchas personas que no estaban en condiciones de pagarse una terapia. Entonces esas personas pues tenían que ser atendidas lógicamente de forma gratuita. Y este fue otro factor. ¿Quién puede pagarse un tratamiento prolongado? Pues nadie, poca gente. Y ya estamos hablando de décadas, pues eso es impagable. Y además se descubrió algo más muy importante, que debo resaltar para que se comprenda la malicia de la falsificación, que es el modelo Minnesota respecto a Alcohólicos Anónimos. Y que también se descubrió que el mensaje de A no llega, como contaba Jorge, de un alcohólico a otro, si hay dinero de por medio. Es decir, si yo le digo a alguien, oye, te recomiendo que vengas a Alcohólicos Anónimos, y le estoy cobrando a él, a su padre o a su madre, pues resulta que por alguna razón, la experiencia sí lo dice, pues el mensaje queda en nada. O sea que para que eso funcione tiene que ser realmente de corazón a corazón y desinteresadamente. Y también tiene que ser en pie de igualdad, de tú a tú, o dentro de un grupo en pie de igualdad, todos. Bueno, eso es lo que ya se sabía. Pero estos tíos fundaron una empresa que se llama Hazelden y lanzaron su modelo Minnesota. Detrás está esta empresa llamada Hazelden. Y casi enseguida, en su primer centro, toparon con el problema que os podéis imaginar. Los alcohólicos que habían contratado para trabajar allí no podían transmitir el mensaje a cambio de dinero. Primer punto. Dejando a un lado que las víctimas estaban encerradas, no podían salir. No es la libertad de Alcohólicos Anónimos, sino que estaban obligados a estar ahí. Y se toparon con que nadie podía ir a cobrar por enseñar el programa de los 12 pasos. Entonces se sacaron de la manga una figura perversa, que es el terapeuta en adicciones. El terapeuta en adicciones es, y sigue siendo, una persona que se ha recuperado del alcoholismo o está abstinente por un tiempo, que realiza un mísero cursillo que le cuesta 2.000 euros, que puede realizar ya, según últimas actualizaciones, a partir de un año de abstinencia, o sea, cuando está verde, se le imparte ese curso y a partir de ese curso ya puede ser terapeuta e incluso abrir su propio centro. Bueno, claro. Entonces, hubo alcohólicos anónimos en los años 40 y 50 que picaron. Y dijeron, bueno, pues aquí tengo un porvenir en el mundo de las adicciones, ¿no? Porque la otra cosa que hizo Hazelden, muy interesante y digna de ser resaltada, es sacarse de la manga el concepto de enfermedad primaria, según el cual, pues, el adicto al alcohol, pues es potencialmente adicto a cualquier otra cosa. La adicción sería, según esta hipótesis interesada, pues sería un mal de nacimiento, sería un mal genético, ¿no? Innato. Bueno, entonces eso les permitió a ellos ampliar su campo de actuación, y ya no solo ocuparse de los alcohólicos, sino de toda clase de adictos. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad, que sobre esa base endeble
sobre el supuesto de que una persona que ha pasado por la experiencia de una adicción y ha logrado sobreponerse y estar abstinente un tiempo, que eso ya le da autoridad y conocimiento para dirigir a otra persona. Cursillo ridículo mediante. Entonces, ha de decirse, y no me quiero extender mucho, que lo más curioso de todo es que si esto había empezado tratando de copiar lo que parecía funcionar en Alcohólicos Anónimos, que era el amor, la empatía, el trato fraternal de igual a igual, pues al crear esa figura del terapeuta, la invistieron de autoridad. Cobrarían como terapeutas, no como Alcohólicos Anónimos, investidos de autoridad sobre el pobre paciente. Sobre pies de barro, naturalmente, pero este era el planteamiento. Hicieron una escuela de terapeutas, los de Hasselden, y entonces pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, que pronto hubo más terapeutas que puestos de trabajo en esos centros. ¿Y dónde se fueron a buscar la vida esos tíos? Pues en los grupos de Alcohólicos Anónimos, que se convirtieron en un caladero para ir a buscar clientes, ¿no? Para ir a buscar víctimas, personas recién llegadas en estado de gran fragilidad, que eran muy fáciles de convencer. No, te conviene ingresarte en el centro tal, ¿no? Me cortáis si me extiendo demasiado. El tema es comprender que esta gente rompe el principio de igualdad de Alcohólicos Anónimos y lo sustituye por un principio de autoridad, y mientras sigue utilizando el programa de Alcohólicos Anónimos, lo cual conduce ni más ni menos que a una falsificación del método de Alcohólicos Anónimos, que se está vendiendo como lo más eficaz, como si tuviera algo que ver con Alcohólicos Anónimos. E incluso los que juegan maquiavélicamente están intentando que de alguna manera y se identifique Alcohólicos Anónimos y el modelo Minnesota, que se entienda, bueno, es lo mismo. No, esto es lo correcto, ¿no? Y claro, esa es una de las razones por las que fue necesario escribir este libro, para poner los puntos sobre las sillas y decir, no, el modelo Minnesota es absolutamente incompatible con Alcohólicos Anónimos. Por supuesto, si lo quieren practicar, que lo practiquen, pero fuera de ahí. Y de paso añadir que, claro, esto es muy peligroso porque ahora se está usando con toda clase de adicciones que van desde el alcohol a los móviles, desde el sexo a la cocaína, desde, en fin, ¿cómo se llama? La ludopatía, no sé qué. Entonces, ese es el problema. Muy bien, Manolo, pues muchas gracias, porque es que además yo creo que lo has puesto muy bien. No, al menos para mí, y sobre todo ese concepto de business is business, o sea, negocio es negocio, y además extender ese negocio a esos falsos terapeutas, porque no tienen formación como tal, ni en psicología, ni en psiquiatría, ni desde ningún punto de vista sanitario. Pero sin embargo, como muy bien has dicho, quieren incluso saltar de adicciones. O sea, saltamos del alcoholismo al resto de las adicciones, que nos abre un abanico de negocio enorme, practicado por gente que no es profesional. Exactamente. Pues, que hacen cosas como, por ejemplo, poner en su publicidad que ellos practican la terapia cognitivo-conductual, no sé qué historia. Vamos a ver, ¿un terapeuta puede practicar la terapia conductivo-conductual? Será un psicólogo o sea, que practican el intrusismo en Alcohólicos Anónimos y en los dominios de la psicología, y aún peor, en los dominios de la medicina, en tanto en cuanto son capaces los más radicales de prohibirle a una persona que tome medicación pautada, está en el libro, medicación pautada por el psiquiatra o por el médico. Por el psiquiatra. Entonces, claro, esto es una cuestión a considerar como una cuestión realmente peligrosa para la salud, ¿no? Así es, Manolo, sí. Bueno, y ahora ya pasamos a Luis, porque claro, aquí hemos hablado del modelo Minnesota, pero nos falta hablar de la secta Alcohólicos 24.
horas. Sí, que tú has estudiado muy bien, Luis. Sí, es el último capítulo del libro. Y bueno, yo en realidad es algo muy similar a lo que ha contado Manuel, ¿vale? Pero multiplicado por 100, ¿vale? Se trata de una secta que nació en México, ¿no? En más o menos los años 70, y que bueno, la idea inicial era buena, ¿no? México tenía un problema brutal, ¿no? Con el alcoholismo, y lo sigue teniendo, ¿vale? Allí es casi cultural, ¿vale? El tequila y todo esto, ¿no? Uno amanecen ya con el tequila. Entonces, allí lo que llaman los T por 8, que son la gente que pues bueno, el típico vagabundo, ¿no? Alcoholizado que está en la calle. La asociación, 5 tipos de la asociación de Alcohólicos Anónimos en México dijeron, vamos a acogerles, ¿no? Como si fuera Caritas, ¿no? Vamos a hacer una especie de Alcohólicos Anónimos que también permita vivir, ¿no? Y comer y tener un colchón donde dormir a los alcohólicos que están tirados por la calle, ¿vale? Y México, tal y como es, ¿no? Un país donde la mafia es algo terriblemente común, ¿no? Donde la policía está comprada, y más en aquellos años, ¿no? Pues enseguida los padrinos, ¿no? Que se llaman, que es una figura similar a la del terapeuta que acaba de contar Manuel, es decir, una persona que reviste una cierta autoridad sobre su ahijado, es decir, sobre el alcohólico que viene a los grupos 24 horas, ¿vale? Pues enseguida pasó a formar parte, pues por auténtico, pues a los padrinos se convirtieron en auténticos dictadores, ¿no? Y literalmente los grupos 24 horas en México se convirtieron en sitios de esclavitud contemporánea, ¿no? El maltrato constante, los trabajos forzados en el campo, estar completamente al servicio de los padrinos, ¿no? Lo mismo había que pedirle permiso para ir al baño, que si el padrino te ordenaba limpiarle el coche había que hacerlo inmediatamente, ¿no? Se dividían en México en 2 campos, los anexos, que son los sitios donde se hacían las reuniones, las juntas de Alcohólicos Anónimos, y a la vez dormían, y una cosa que aquí en España solamente existe, en la península ibérica más bien, en Portugal hay una, que se llaman las granjas de rehabilitación, que el nombre ya tiene tela, ¿eh? Y efectivamente, pues las granjas de rehabilitación son espacios que ni siquiera a día de hoy en México se sabe exactamente lo que pasa. Yo he tenido acceso a algunas imágenes que solamente la Policía Nacional las ha visto, y son, de verdad, ¿no? Son cosas que a mí me cuesta a veces dormir de la violencia, ¿no? Brutal que tienen. Hay alguna cosilla en TikTok ultra mega prohibida, cuesta mucho encontrarla, pero no os podéis llegar a imaginar, ¿no? Entonces, un tipo llamado el Padrino Javier, un auténtico pájaro pinto, que había tenido, dice él, problemas con el alcohol. Yo lo dudo, la verdad. Yo creo que es un pájaro que hasta su alcoholismo se lo inventó. Estando en Ciudad de México, vino a España vía Galicia, posiblemente, muy posiblemente, me lanzo aquí un gol que no tengo manera de probar, todo dicho sea de paso, posiblemente a través del tráfico de droga. Entró por Galicia y se ubicó en Orense y creó el primer grupo, ¿no? Aquí en España, en Orense, ¿no? Y aplicó exactamente la misma receta, ¿no? De los grupos 24 horas en México, aquí en España, ¿no? Con la pequeña salvedad de que España es un poquito más serio que México. Un poquito más serio. Tampoco hay que exagerar que nuestro país no es que sea muy, muy serio en general, ¿no? Suficiente para que la policía funcione, suficiente para que, en fin, a mí no me hayan matado, ¿no? Yo posiblemente en México ya estaría muerto, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, una de las cosas que os voy a pedir ahora cuando terminemos es haceros una foto y tal, porque tengo contacto con una fundación mexicana porque el problemón que tienen allí con los 24 horas es brutal, ¿no? Allí es que es un cáncer, ¿no? Y ellos no se atreven, ¿no? A sacar la información, ¿no? Las firmas, cuando sacan informaciones periodísticas, la tipa que las hace, es decir, la Luis La Varga de allí, se pone seudónimos porque la matan, ¿no? Y aparte, claro, no hay quien la defienda, ¿no? Porque ya digo, ¿no? Estos tipos tienen comprados a gobernadores, policía. Allí prácticamente los 24 horas son una mafia, son un grupo criminal. Aquí no han podido, evidentemente, aunque en Galicia y particularmente en Orense prácticamente lo son, ¿no? Yo, de hecho, a mí me ha costado un año y medio literalmente poner esto en marcha, y he salido
al ser periodista tenía contactos, pues eso, ¿no? Estuve en el mundo, tirado de todos los que tenía, que se han portado muy bien los medios, y he salido en todos los sitios y ha sido la única manera de que la Policía Nacional, que aquí tenemos a un amigo que también me ayudó, Felipe, le pedí en su día, ¿no?, consejo. La Policía Nacional ha reaccionado verdaderamente tarde, y lo ha hecho porque en Galicia, que era el sitio donde tendría que haber empezado la investigación policial, realmente allí no había manera, ¿no?, de que los policías se interesasen, ¿no? Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que el padrino Javier los tenía completamente, si no comprados, ¿no?, sí al menos de alguna manera en su lugar, ¿no? Tiene lógica porque los grupos 24 horas, a diferencia del modelo Minnesota, que digamos tiene algo de alto standing, ¿no?, clínicas privadas muy caras, clase alta, clase media alta, pero generalmente clase alta, eso en España, en México ya no os podéis ni imaginar. Tanto en México como en España, pues ya digo, ¿no?, hablamos del alcohólico más cercano a haberlo perdido todo, ¿no?, al tío de la calle, al tío que no tiene más recursos, al tío que se ha cargado su vida, ¿no? Le ha dejado la mujer, al tío que le ha dejado la familia, al tío que, en fin, ha perdido el trabajo y está literalmente en la calle, ¿no? Tíos que efectivamente la sociedad no tarda en olvidar, ¿no?, literalmente, ¿no? Gente que su familia no quiere saber nada de él, su pareja, vamos, cuanto más lejos esté mejor. Y la propia Policía Nacional a veces, este tipo que es problemático, es el que monta el pollo en el bar. Chico, pues si está en un grupo ahí cerradito y le dan de comer y tal, pues mejor, ¿no? Mejor que tener yo que ir a patrullar por ahí, ¿no? Y tener que tener el problemón de llevarlo a comisaría, de meterlo en el hospital, de gastar dinero público, en fin, ¿no? Entonces, bueno, la policía sabe que los grupos 24 algo pasa, ha oído campanas, pero mira para otro lado, ¿no? Lo mismo pasa con los ayuntamientos, lo mismo pasa con incluso las iglesias, ¿eh? Yo he puesto quejas a la conferencia episcopal y no me han hecho ni perdón por la palabra, ni puñetero caso. O sea, yo llegó un momento en septiembre de este año que estaba literalmente desesperado, ¿no? Porque decía, joder, ni la conferencia episcopal, ni la policía, ni los ayuntamientos, ni Alcohólicos Anónimos, ¿no?, ni la organización de Alcohólicos Anónimos, la oficial, nos hacía santo caso, ¿no? Era terrible, ¿no? Era, pero de verdad no vais a denunciar. No te digo ya el modelo Minnesota, que tiene una complejidad más difícil de denunciar, por así decirlo, ¿no? De verdad, algo tan fácil como una secta ultra mega destructiva, violenta, que capta a personas en vuestro nombre. La secta se llama 24 horas de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que capta a gente a vuestro nombre. ¿De verdad no vais a hacer nada? Pues no. Tal es el nivel, ¿no?, de putrefacción, ¿no?, literalmente, del cual esta secta se aprovecha, ¿no? Insisto, en instituciones policiales, administrativas, incluida la propia organización de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Manuel, Jorge y yo pedimos la dimisión en bloque de la actual directiva, vamos a decirlo así. En Alcohólicos Anónimos no hay directivo, pero para que nos entendamos, ¿no? Porque verdaderamente era desolador el panorama, ¿no? Solamente los medios de comunicación a mí me hacían algo de caso, ¿no? Manuel y Jorge estaban en el tema minnesótico, ¿no?, un poquito más centrados, ¿no? Y chicos, salías en Susana Griso, salías en Sonsoles Onega, que lo ve toda España, en El Mundo, en El Confidencial, o sea, en La Razón, en todos. Ni caso. Yo desesperé. Hasta que hubo una policía ahí en Reus, una tipa joven, que se tomó el tema en serio, movió Roma con Santiago, y ahora por fin, gracias a esa tipa, que yo le debo que esto haya tenido un cierto éxito, ahora por fin la policía está totalmente a tope, ¿no? Está centralizada la operación en la unidad de sectas destructivas, que se llama, parece de peli, pero se llama así. Y ahora sí que es verdad que han hablado con las víctimas que no se atrevían a hablar, ¿no? Porque en el fondo, claro, estos padrinos son auténticos tíos violentos, tíos que les han destrozado, ¿no?, a gritos, a base de maltrato, ¿no? Entonces no se atrevían a hablar, ¿no? Ahora por fin hemos conseguido que todo parezca, por lo menos parece que todo va a salir a la luz, ¿no? No solamente ya por la parte periodística, que más no se puede hacer. Yo de hecho doy por cerrado el ciclo,
sino por el tema policial, que es la clave de todo, ¿no? ¿Y por qué estas víctimas no se atrevían a hablar? Y ya termino con esto. Pues porque la secta 24 horas de Alcohólicos Anónimos lo que hace es llevar el programa de 12 pasos, que venimos hablando todo el rato, al extremo, ¿no? Entonces, el programa de los 12 pasos de A habla de una figura que es el poder superior, ¿vale? El poder superior es la clave de la recuperación de un alcohólico anónimo, ¿no? En el sentido de que te viene a decir, y esto es tal cual, tú no puedes salir de ahí solo, ¿no? Necesitas pedir ayuda, ¿no? Y necesitas un poder superior, ¿vale? Que te ayuda, ¿no? Hay que ser muy humilde, ¿no? Para reconocer que uno no puede con el problema del alcohol, ¿no? Y ese poder superior, los fundadores dijeron, quede abierto para la interpretación de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, lo puedo interpretar como el Dios católico, pero el de al lado como el grupo en su conjunto de compañeros y demás, ¿no? En la secta, el poder superior es el padrino, ¿no? Es una especie de encarnación de un Dios maquiavélico, ¿no? Destinado a humillarte, ¿no? Constantemente, en cada instante, ¿no? Para que tú, de alguna manera, exorcices, ¿no? tus propios pecados como alcohólico, ¿no? Entonces la gente está tan mal, tiene tantos sentimientos de culpabilidad, que realmente se deja, ¿no? Duermen en sillas, no les permiten lavarse en 2 semanas, les ponen en una tribuna similar a la que estamos, sientan a los compañeros, les obligan a contar aquellos aspectos más turbios, más turbulentos, más vergonzantes de su vida, ¿no? Los compañeros se quedan con la copla y cuando hacen algo mal los sientan en la primera fila y todos los compañeros pasan a insultar con el propio material que el alcohólico les ha dicho, ¿no? Yo siempre cuento el caso de chicas violadas porque van un montón a estos grupos, ¿no? Lo sé porque yo hablo con una enorme cantidad de ellas, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Pero debe ser un tipo, bueno, es un tipo de trauma adolescente que evidentemente a la gente que le lleva a olvidarse de ello con sustancias, pues los grupos 24 horas son especialmente pródigos para recoger a este tipo de víctima, ¿no? Os podéis imaginar, ¿no? a una chica que le han violado a los 15 años, como un grupo durante 2 horas consecutivas, todos sus compañeros, ¿no? Le están constantemente haciendo mención al acto concreto de la violación que tuvo lugar en tal sitio, ¿no? Claro, es una persona la destroza, ¿no? La aniquila, ¿no? Es la anulación absoluta del ser humano en su mayor crueldad, ¿no? Estos tipos, eso se llama el ceremonial de las ayudas, ¿no? Le llaman ayuda a destrozar a la persona, ¿no? Supuestamente destrozando a la persona, tú te liberas, ¿no? del pecado original que llevas como alcohólico, ¿no? Una peor es el ceremonial del recaído, ¿no? El ceremonial del recaído acontece cuando una de estas víctimas, cuando ya no puede más, se escapa del anexo, ¿no? Evidentemente os podéis imaginar que se escapa, lo primero que hace es ir a beber, ¿no? Para olvidar lo que le está pasando, ¿no? Y generalmente, o bien la policía le lleva de vuelta al anexo, completamente borracho, o bien es la familia que no le cree, porque los padrinos han engañado a la familia diciéndole que tu hijo está fatal, por ejemplo, ¿no? O bien él mismo vuelve al anexo, ¿vale? Porque no tiene dónde quedarse muerto, ¿no? En una especie de extraño síndrome de Estocolmo, ¿no? Y cuando vuelve, le hacen el ceremonial del recaído, que consiste en lo mismo que os he contado, pero multiplicado por 1000, ¿no? Es un auténtico destrozo, ¿no? Y hay un paso más allá, y es que como ahí fallece gente con bastante asiduidad, bien sea por comas etílicos, bien sea por malnutrición, porque allí se come muy mal, se duermen, son sitios sin prácticamente higiene, ¿no? Con mucha malnutrición, colchones que sacan de la calle, que están orinados. Yo cuando vi el primer anexo, aquí era horrible, ¿no? Yo me di cuenta enseguida de decir, ¿qué es esto, no? Y cuando estas personas fallecen, los mantienen 48 horas, ¿no? Sentados en una silla y les dicen, así vas a acabar tú, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Es una secta de una violencia extrema, ¿no? El experto en sectas Luis Santa María del Río, que es un tipo con el que yo he trabajado mucho, porque a mí el tema me venía muy grande, evidentemente, es que a mí me venía enorme todo esto, ¿no? Y venga a llamar víctimas, y venga, y yo, ¿qué quieres que haga, no? Y chicas tal, y que te contaban las historias,
Yo, vamos, decía, esto me abruma, ¿no? Y conté con este hombre y me decía, de todas las sectas que hay en España, es sin duda la más destructiva, ¿no? La más sanguinaria, ¿no? No tiene... Y es alucinante, ¿no? Porque está en bajos de edificios de nuestras ciudades, ¿no? Aquí en Logroño no hay, ¿eh? El más cercano es Vitoria, ¿no? Pero en Madrid hay 2 grupos, ¿no? En Orense hay otro, en Galicia están muy extendidos, ¿no? En el Levante español están muy extendidos, ¿no? Y son eso, ¿no? Puertas que están ahí, que si la abres, dentro está el mismísimo infierno, ¿no? En el fondo, trágicamente, no deja de ser más que una versión salvaje del modelo Minnesota, ¿no? Consistente en anular y destruir completamente al ser humano para esclavizarle, ¿no? Y esto es, en definitiva, lo que nosotros denunciamos en el libro, ¿no? Cómo el buen nombre de Alcohólicos Anónimos, pues bueno, actualmente, ¿no?, está completamente asociado, ¿no?, a sectas y grupos coercitivos o a metodologías pseudocientíficas, y es tan fácil caer, tan fácil como teclear en Google Alcohólicos Anónimos y que te aparezca un grupo 24 horas en primer lugar. Ellos pagan por posicionamiento en Google, ¿no? Y aquí ya termino, retomaría lo que os decía inicialmente, ¿vale? No es nada difícil, ¿no?, que un compañero vuestro, un amigo, un familiar o vosotros mismos tengáis una crisis en la vida, ¿no? Y esas situaciones, lo sé por mi propia experiencia, uno las vive con una vergüenza tremenda, porque no te explicas qué es lo que te está pasando, ¿no? Y tú estás viviendo y no puedes dejar de beber y te sientes fatal y no se lo cuentas a nadie, estás más solo que la una, ¿no? Entonces tecleas en Google ahí Alcohólicos Anónimos porque te lo han sugerido y te aparece un grupo de 24 horas y te vas. Y lo que te digan allí te lo crees porque te consideras el ser más degenerado sobre la faz de la tierra. Nadie hay peor que tú en el mundo. Y si te viene un padrino y te dice, ahora tú lo que necesitas es una cadena de humillaciones, y dices, es que es lo que yo me merezco, ¿no? Esa es la explicación de por qué la gente se queda ahí, ¿no? Ya digo, yo libré porque yo no llegué a tener un estado malo, ¿no?, de alcoholismo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, enseguida conocí al grupo bueno de Alcohólicos Anónimos oficial y me curé, por así decirlo, ¿no? Pero es tan común que no os podéis llegar a imaginar, ¿no? Entonces, nada, yo, la verdad que a día de hoy, así como en septiembre estaba que me tiraba por la ventana, no sabía yo qué más hacería. Digo, ya no sé si salir en Masterchef y decirlo, hay grupos 24 horas y mientras cocino unos, no sabía qué más hacer. Gracias a Dios, hoy por hoy tengo la buena noticia de que este tema, por lo menos la secta, está a punto de, por lo menos, de cerrar el garito. Ya veremos si ellos, como los virus, se vuelven a reproducir. Pero bueno, y por favor preguntad, ¿eh? Muchas gracias. Pues muy bien, Luis. Y enhorabuena, te dar por esa aventura tan bonita, entre comillas, y quijotesca, ¿no? Y eso es una aventura quijotesca. Quijotesca, sí. Y te animo a que sigas en ella y, en fin, en lo que podamos ayudar. Bueno, pues ahora ya, pues turno de preguntas, aportaciones. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Uy, sí. Tengo 2 preguntas. Por un lado, porque las cifras son como lo que más vende, si hay una estimación de afectados por la secta, que has relatado muy bien, Luis. Y por otro lado, tengo realmente curiosidad por saber por qué la marca oficial de Alcohólicos Anónimos nos apoya, porque para ellos esto es una crisis de marca y reputacional importante. Entonces, no sé qué argumentos dan. Bueno, muy buenas preguntas. Mira, la primera, no hay datos porque el anonimato protege, y además tiene que ser así. Cifras, ¿eh? No las hay porque el anonimato protege, no se puede hacer una estadística. Además, no tendría sentido, ¿no? Siempre se habla de cuál es el porcentaje de éxito de Alcohólicos Anónimos, no se puede saber, ¿no? La gente que está dentro te dice muy alto, y es verdad, ¿no? La gente que se queda se cura, esa es la realidad, ¿no? Pero no se puede saber, es una muy buena pregunta que no tiene respuesta. Yo he hablado ahora mismo con 28 tíos que están fuera, 28 víctimas que han conseguido salir. Y ellos me hablan de una media, por decirte algo, son 14 grupos en España, me hablan de una media de 40 o 50 personas por grupo, es lo que te puedo decir. Y con respecto, luego ellos hablarán con respecto al tema de la marca, es un problema de la organización, ¿no? Yo tengo la tesis, Manolo y Jorge
quizás sean más suaves que yo. Tengo la tesis de que el propio Alcohólicos Anónimos, en esta ola de sectas, se ha metido un poquito en la ola sectaria, ¿no? La propia organización, ¿no? Entonces, opera la organización, no digo los pobres compañeros que no tienen los pobres nada que ver. La organización, es decir, la cabeza visible, opera hoy en día, tanto en Norteamérica como en España, como una suerte de secta luterana evangelista. O sea, es el modus operandi. Se ha empapado en exceso de la mala influencia sectaria al punto de que hoy por hoy es indistinguible, ¿no? La propia organización. Buena parte de la denuncia del libro y de nuestro movimiento va por ahí, ¿no? Por llamar la atención, coger de las solapas a la propia organización, sabiendo lo importante que es, ¿no? Y decirles qué pasa, ¿no? Pero me gustaría que contestarais a eso también vosotros. Es una pregunta muy buena, Raquel. Bueno, la pregunta que tú haces es la pregunta que me hice yo hace un tiempo, y entonces, bueno, lo primero que hicimos naturalmente fue intentar poner sobre aviso a Avilés, que es donde está la central, acerca de estas cosas, que no podíamos tolerar que personas que buscaban la ayuda de A fueran a parar a los 24 horas o a estos centros o reformatorios minnesóticos. Y la verdad es que no conseguimos hacerles ver que tenían que reaccionar. O sea, este fue el motivo que llevó a que algunos de nosotros hayamos incluso salido dando la cara con nombre y apellido, a dar la cara por Alcohólicos Anónimos, y es la razón de ser por la que se escribió el libro, donde también se acusa a la organización de pasividad. Hay que decir que dentro Alcohólicos Anónimos fue concebido de forma ostensible para el cuidado del alcohólico que sufre, es decir, con muy poco control, puertas abiertas, no llevamos registros, y por lo tanto era muy fácil que mucha gente se colara con la picaresca que suele tener esta gente. Y por otra parte, hay una especie de tradición de no entrar en controversias, ¿no? Y esa tradición de no entrar en controversias les ata los pies, les hace incapaces de decir esto no puede ser, ¿no? Y por supuesto, creo que yo no me atrevería a decir que estén vendidos absolutamente, aunque lo he dicho alguna vez, yo sospecho que por lo menos tienen cierta connivencia con estos fenómenos oscuros. Y si no es así, que nos lo expliquen. Sí. Sí, ¿alguna aportación más? Sí, allí. Gracias. Buenas noches. La secta ha ido creciendo, ¿no? Por lo que estamos viviendo, el amigo comenzó hablando de Galicia, después habló de Madrid y de otros puntos de España. O sea, eso me lleva a mí a pensar de que en esa conjunción de poderes que hay, bueno, vaya a repetir. Buenas noches. Mire, yo estoy oyendo que la secta se ha ido haciendo más fuerte en el tiempo, ha ido aumentando su permanencia en el país y ha ido creciendo, ¿no? Eso me lleva a mí quizás a una conclusión preliminar de que es la unión o la conjunción de varios poderes que se unen para darle pues esa fuerza que tiene. Ahora, la pregunta que yo veo aquí es de qué manera se puede parar eso, o si hay alguna proyección en el tiempo de que la secta por lo menos limite su número de sitios pues aquí en España. Sí, gracias. Bueno, es un poco lo que contaba, ¿no? No hay forma de pararla si no es la policía, ¿no? Y punto, ¿no? No hay otra manera, ¿no? Entonces, ¿la secta tiene poderes por sí misma? No. La secta es un grupo de fantasmones más malos que Caín, no tiene más, que se aprovechan de los escombros del sistema, ¿no? Que son lo que digo, ¿no? Aquellos adictos, ¿no? que
que tienen un nivel de alcoholismo, ¿no? o de adicción a las drogas tan elevado que la gente ya los olvida, porque no hay quien los aguante. Es tan sencillo como eso. Soy muy duro al decirlo, pero es así, ¿no? Es que no lo aguantan ni en su casa. Entonces desaparece el tipo y nadie pregunta por él, ¿no? Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, bueno, son gente que como la gente los olvida, los permiten convertirlos en esclavos, ¿no? Entonces, no tiene más la secta, ni más ni menos, ¿no? Por lo menos en España, ¿no? Lo que sí que es cierto es lo que he contado, ¿no? Que a la policía le limpian las calles, a los ayuntamientos les permiten hacerse una fotografía con Alcohólicos Anónimos para que los ayuntamientos quede bien y digan, fíjate qué tal. A la conferencia episcopal, concretamente a las parroquias, pues bueno, se llevan bien con los curas porque son gente astuta en ese campo y les regalan un sofá para la parroquia. Tienen bastante alianza, no sé si os suena con Reto, ¿os suena? Aquí en Logroño, sí, ahí están. Sí. Pues los 24 horas tienen muy buena relación con Reto, que tiene muchísimos elementos sectarios también, por así decirlo, ¿no? No es tan agresivo como 24 horas, pero Reto tiene un funcionamiento similar y es también, ¿no? Pertenece un poquito a la órbita de ese tipo de submundo, ¿no? En el cual, entonces no tienen más poder que ese, pero a la par la secta se asienta muy bien en el sistema. Yo esto he tardado un montón en darme cuenta, por eso estaba tan desesperado. Yo no entendía, digo, pero ¿qué le pasa a la policía? ¿Qué le pasa a los ayuntamientos, ¿no? ¿Qué le pasa a Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Qué le pasa a todo el mundo que nadie me hace caso? ¿Qué más tengo que hacer, ¿no? Y ya digo, ¿no? Yo, vamos, de hecho, al final, si no llega a ser por esta mujer, policía de Reus, yo creo que todavía estaba inventándome cosas para llamar la atención, ¿no? Porque además un libro en España que no lee nadie, para que no vamos a engañar, pues bueno, ¿no? Tampoco es que ahora os lo vais a comprar todos porque nos queda otro remedio para quedar bien, pero si no se lo lee nadie, ¿no? Entonces había que dar el cantazo como fuera y montar el numerito, ¿no? Que es lo que he hecho. Yo llevo 1 año y medio montando el numerito. Eso es un poco el resumen de mi actividad. Pero bueno, si finalmente tiene la payasada mía, tiene un final feliz, pues bienvenida sea, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Soy, como le decía Arancha esta mañana, me siento como la Rosalía de Villamediana. En todos los lados, ahí en Onda Cero, Rioja, tal. La Rosalía de Fuenmayor. No, pero has esgrimido ahora un concepto muy interesante. Sí, creo que se me oye. El parásito útil. Es el parásito que limpia. Útil, sí. O sea, que quiero decir, bueno, esta gente es deleznable y tal, pero bueno, tiene también su utilidad social, desparasita. Sí, al propio Alcohólicos, a la organización, yo estoy casi convencido que a la organización oficial le viene bien también quitarse ese tema, ¿no? De los grupos, ¿no? Le viene bien. Es duro esto, ¿eh? Es duro. Nosotros hemos tenido en el grupo, tuvimos en el grupo un chico de 24 horas y es muy duro, muy duro. Es un tipo que no hay manera de... Es un tío que tiene una transformación bestial, ¿no? Pero claro, son gente que está muy mal, ¿no? El destrozo psicológico es bestial, ¿no? Son gente que lo normal es que se muera, ¿no? Lo normal es que se muera, por eso la gente fallece, ¿no? Sí, nuestro compañero pues no murió, pues todavía nadie sabe muy bien por qué, ¿no? Son gente que el dolor es tan agudo que les lleva al extremo del consumo y tal, ¿no? Entonces la gente se muere en los grupos y lo que hacen los padrinos es ponerte en la primera fila para mostrar un poquito es muy dura, es una 24 horas es una salvajada, ¿no? Y está ahí, en el bajo de la calle de al lado, es impresionante. Ya he dicho en Vitoria. Arantxa. Bueno. Igual es un poco tontería lo que quiero preguntar. Puedo entender que una persona, desde el punto de vista de la desesperación, caiga en este tipo de situación, google 24 horas, sale al lado de Alcohólicos Anónimos y te vayas allí. Sí. No te queda nada, se ha ido tu mujer, tus hijos, pero esta gentuza, ¿qué saca de beneficio? Es que no termino de entenderlo. No tienen dinero, no tienen nada. O sea, es solo la humillación, es el desgaste moral o sea, no sé dónde está el beneficio. Buenísima pregunta, aparte, mira, es que literalmente se me había olvidado de ello, así que te agradezco un montón. No, sí que sacan dinero.
saca mucho dinero. O sea, estos son negocios rentabilísimos. Minnesota es evidente, ¿vale? Vale un dinero, sí. ¿vale? Sí, para mí se me había olvidado, gracias por... No, claro que sacan dinero, ¿vale? La gratuidad es el primer mes, ¿no? Luego, mira, un tío que va a la secta lo primero que hace es dar su DNI y su cuenta bancaria, o la libreta o lo que tenga. Eso para arrancar. Y automáticamente ese es el pasaporte de entrada, ¿no? Entonces, te tienen un mes haciendo lo que llaman el bombardeo de amor, creo que se llama, que te cuidan mucho, tal, y a pasado un mes te empiezan a pedir dinero. En Alcohólicos Anónimos, el original, hay una costumbre que se llama la séptima, que es una pequeña bolsita en el cual uno pone pues lo que puede, ¿no? 1 euro, 2 euros para el sostenimiento del alquiler del local, el café y demás. En 24 horas copian esa misma fórmula, pero cuando tú vas a echar el eurito te dicen, 1 eurito es lo que vale tu vida, echa 50, ¿no? Eso empiezan un poquito así, ¿no? Y luego automáticamente ellos te convencen, ¿no?, de que el anexo necesita, oye, que es que hay que dar de comer a la gente, que esto no es un hotel tampoco, ¿no? Entonces, automáticamente te acompañan al banco y te despluman, ¿vale? A los 6 meses estás desplumado. Y automáticamente pasan a desplumar a la familia, automáticamente, acto seguido, perdón, pasan a desplumar a la familia, ¿no? Entonces, la familia, y esto de los 28 al menos 22, y casos muy, muy salvajes, te cuenta, yo he hablado con algunas más y te cuenta, mira, a mí me llamaba el padrino José, que son tipos que luego astutos, ¿no? Y me contaba, oye, no hagas ni caso a tu hijo, ni caso, tu hijo qué mal comportamiento está teniendo. Claro, un alcohólico, sobre todo de ese nivel, se ha portado muy mal, se ha montado unas peloteras horribles, ha fastidiado la boda de su hermana, montó el pollo en el cumpleaños de no sé quién, llega todos los días fatal a casa, a su mujer no hay que, le pone los cuernos, es un tío que ha perdido toda la credibilidad, ¿no? Entonces la familia no puede pagar el modelo Minnesota, la clínica de Recal, ¿vale? Porque son 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes. Y dice, ¿y qué me queda, no? ¿Qué me queda? Lo público en 2 días estás fuera, ¿no? Tú vas a psiquiatría y está todo colapsado, en Madrid está todo colapsado. Yo creo que también en Logroño aquí, el otro día hablaba contigo, y también estáis hasta arriba, ¿no? Los psicólogos y tal. Pues es que en 2 días estás fuera, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Te queda 24 horas que se ponen ahí y tal. Entonces, estos tíos te dicen, no, 700 euritos, ¿no? Y el señor pone los 700 euritos. La familia lo pone, vamos, encantada. Dice, joder, no son los 3.000 euros las 6.000 euros de la clínica, no es el problemón que tengo en lo público, donde a los 2 días me han echado y me están llamando del hospital de La Paz o de San Pedro. Oye, que sale tu hijo y tal, y tengo que ir a buscarlo. Es un sitio a medio camino donde por 700 euritos, eso se me había olvidado contarlo, pero es importante, ¿no? Por 700 euritos tengo al chaval ahí metido, ¿no? Familias, conferencia episcopal, ayuntamientos, policía, la secta le conviene a todo el mundo. Por eso es muy dura, muy dura de roer. A mí me ha costado un montón verlo, ¿eh? Claro, yo he hablado con familiares que ahora están destrozados. Hubo una chica, Vanessa, la que salió no es su nombre real, en El Mundo, que yo hablé con su madre y ella se escapó y fue su madre la que le llevó de vuelta al anexo. No se la creía, ¿no? A una tipa que la había montado de todos los colores, ¿no? Y claro, cuando me vieron a mí pues vete tú a saber, en el programa de Sonsoles y tal, fliparon, ¿no? Fueron automáticamente con el coche al anexo, la sacaron y claro, están hoy todavía diciendo, ¿pero qué le hemos hecho a nuestra hija, ¿no? Y esos son padres desesperados, ¿no? Y pagan la cantidad, ¿no? Son listos la secta para decir, no te cobro un dineral, tampoco no pueden prometerte nada porque es mierda de comida, mierda de sitio, no hay ducha, no, o sea, huele fatal aquello. Pero bueno, pues 700, 600, 700, tal, es un negociazo. Al final los padrinos, vamos, los mejores hoteles, cuando se van a México, a mí me han contado, vamos, van en limusinas, los mejores hoteles, o sea, es un gran negocio los anexos. Y luego está la parte, evidentemente, ¿no? El placer del poder, ¿no? Del poder sobre otro. Pero muy buena pregunta, Arancha, se me había olvidado. Dani.
disculpa, antes contaba más, y creo que Jorge, ¿no? Digo, que cuando volviste, ¿no? Y que se está moviendo un poco en estos centros del Alcohólicos Anónimos auténtico para pasar de una organización muy horizontal, decíais, ¿no? Altruista, con estos tintes un poco más verticales. Al final, supongo que sería una organización como muy básica en cuanto al funcionamiento, ¿no? De escucha, de acogida. ¿Percibís eso, no? Además, con lo que decís de la cúpula de la organización, que hay algo que está fallando, ¿no? ¿Percibís en los grupos también que se está cambiando el sistema, el modelo de actuación? Porque no, supongo que lo que funciona no hay que tocarlo, ¿no? O hay alguien que va alzando la voz en los grupos, o trasciende esto un poquito más allá en las diferentes sedes, los diferentes ámbitos o provincias, no sé. ¿Cómo lo percibís? Gracias por la pregunta. Mira, nosotros, Manuel, Luis, yo, estamos pagando una tremenda factura de cara a muchos compañeros que nos acusan de romper la tradición de Alcohólicos Anónimos, romper sus tradiciones, entrar en controversias. Pero es que esto no es una controversia. Nosotros no estamos opinando como miembros de Alcohólicos Anónimos, ni siquiera pretendemos representar a un grupo. Como miembros individuales no opinamos de algo ajeno, opinamos de algo que está sucediendo dentro. Yo, para recuperarme, necesito personas libres, autónomas, en todo, hasta en las equivocaciones, en los aciertos, necesito autenticidad. Mira, lo que le está dando tintes sectarios al Alcohólicos Anónimos actual es que se está olvidando que en Alcohólicos Anónimos se comparte experiencia, se comparte fortaleza, el que la tenga, se comparte esperanza, el que la sienta, pero es que se está dejando de compartir. Muy sutilmente el modelo Minnesota lo que hace es impartir. Y yo me quedé porque se compartió conmigo, y cuando yo me atreví a compartir, noté que lo recibían, noté que no se juzgaba, noté que no se me intentaba encajar en un canon de conducta. Me dejaron ser la persona que era, que paradójicamente, cuando el alcohol desapareció y el miedo se fue atenuando, pues era una persona, pues hombre, no voy para premio Nobel, pero no soy, pues no sé, no soy el cuñado de Drácula, ¿eh? Soy una persona perfectamente válida como la inmensa mayoría de mis compañeros. Lo que le da esos tintes sectarios, no es la organización en sí, es la infiltración de este modelo, que rompe pues ese principio de igualdad. Ya no se comparte, ya hay personas que tienen la verdad. La recuperación es así. Se olvida lo más vital, la primera persona. Si yo hablo en primera persona, puedo decir una barbaridad, pero yo soy el responsable de la barbaridad que digo. No pretendo que sea una máxima. Si hablo en tercera persona, si le digo a los demás, oye, hay que recuperarse así, eso ya no es compartir, eso ya es manipular, eso ya es adoctrinar. Eso es lo que está, pues eso, haciendo que Alcohólicos Anónimos pierda su esencia y que algunos miembros nos indignemos porque hemos conocido otra cosa totalmente distinta, que es lo que nos funcionaba. Porque es lo que llega a esa parte profunda, emocional, que está tan herida cuando uno llega a un grupo. Y que claro, que un indeseable puede convertirlo en un instrumento para apoderarse de él, para explotarle. Esa es la diferencia. No sé si responde a tu pregunta. Gracias. Bueno, yo creo que ya. Primero daros las gracias por la triple valentía, la de escribir este libro, la del coste personal que has comentado, y también por hacerlo aquí en La Rioja, ¿no? Porque aquí en La Rioja sucede que esto se está convirtiendo en un parque temático del alcoholismo, ¿no? Y hacerlo aquí, pues yo creo que es una labor muy útil. Y no sabía que eras de aquí. Y bueno, pero lo hemos hecho porque el alcoholismo. Sí. Y bueno, tengo entendido que desde Alcohólicos Anónimos también se os intenta desprestigiar, a base, por ejemplo, no solo de la controversia, digamos que no seguís las tradiciones, sino también
por cuestión de que lo que queréis es prestigio y dinero. Entonces me gustaría que dieseis los argumentos para que estos argumentos se viniesen un poco abajo. Muchas gracias. Mira, prestigio, todo lo que hay, y la Rosalía de Villamediana, y dinero está todo lo que hemos ganado, si es que hemos ganado algo, va para Cruz Roja. Sí, Manuel. Sí, efectivamente, claro, el libro hemos puesto que no vamos a cobrar nada por él, esos beneficios son para la Cruz Roja. Eso lo hemos querido dejar muy claro, porque si no, efectivamente, si nos iban a tirar a yugular con razón diciendo que nos estábamos lucrando con cosas de A. Y ahí habrían tenido razón. Este es un punto claro. El otro aspecto se refiere a tratar a falta de argumentos. Los minnesotos, quiero deciros que no reconocen que lo son. Cuando están dentro de A, se hacen pasar por alcohólicos archipuros. Si tú les dices, oye, eso estás practicando el modelo Minnesota dentro de A, te dirán incluso, yo no sé lo que es eso. No, yo no practico eso. Son muy hipócritas en esto, ¿no? Y eso hace que a veces sea desconcertante el enfrentamiento, ¿no? Porque no dan la cara. Y eso ha forzado un poco, nos ha forzado a elevar cada vez más la voz y a afirmarnos más en lo que podemos considerar la ortodoxia de A, digan lo que digan y les parezca lo que les parezca. Con la esperanza de que este trabajo, digamos así, pedagógico, prevalezca sobre las habladurías y los insultos y a mí me han llamado la organización de Avilés me ha llamado traidor. Bueno, pues ya el tiempo demostrará dónde está el traidor, pero así está el asunto. Sí. ¿Alguna aportación? ¿Alguna aportación más? ¿Pregunta? Bueno, pues hemos, creo que pasado una hora y media muy fructífera, al menos para mí. Creo que hemos debatido y hemos aprendido cosas, todos probablemente. Y nada más, pues agradeceros a todos vosotros nuevamente por vuestra asistencia y vuestra participación. Y como no, a los autores por este libro que nos han obsequiado y por esta valentía, ¿no? Yo creo que de todos ellos, ¿no? Y por la aventura. Gracias a ti, y por la aventura quijotesca de Luis. Venga. Oye, os voy a pedir un favor. Vamos a hacer una foto porque la voy a enviar a México porque es que allí están alucinando con esto de España, porque allí no pueden hacerlo. Entonces, cualquier cosita, detallito que les envío les fascina. Entonces, si nos ponemos los autores y lo voy a colgar en Instagram, que me he vuelto un Instagramer, y que vean que hay fuerza en esto.